Me llamo Valeria, tengo 35 años, y hace 5 años mi vida cambió para siempre cuando descubrí que mi esposo Marcos me engañaba con su asistente ejecutiva, Isabella. En ese momento, yo era la directora financiera de nuestra empresa familiar de tecnología, mientras que Marcos era el CEO. Es solo un error, me dijo cuando lo confronté con las evidencias. Isabella no significa nada para mí. Pero yo ya había visto suficiente. Los correos electrónicos, las transferencias de dinero ocultas, las reuniones de negocios que duraban todo el fin de semana. Lo peor no era el engaño, sino la forma en que ambos se reían de mí a mis espaldas. Es tan ingenua, decía Isabella en uno de los correos que encontré. Piensa que realmente necesita su ayuda para dirigir la empresa. Lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para algo así desde hacía tiempo. No para el engaño, sino para proteger la empresa que mi padre había construido desde cero. Mi padre, Roberto Mendoza, había fundado Techment Solutions cuando yo tenía apenas 5 años. Lo vi trabajar día y noche, construyendo una empresa que revolucionaría el mercado de software empresarial en Latinoamérica. Cuando me gradué en finanzas, me uní a la empresa como analista junior y trabajé mi camino hasta la dirección financiera. Fue en la empresa donde conocí a Marcos. Él era brillante en ventas y marketing, tenía una visión clara para el futuro de la tecnología. O eso pensaba yo. Mi padre lo adoraba, tanto que cuando enfermó de cáncer, insistió en que Marcos y yo nos casáramos antes de su muerte. Cuiden la empresa, fueron sus últimas palabras. Es el legado de nuestra familia. Lo que mi padre no sabía era que yo había heredado más que su pasión por los negocios. También heredé su precaución. Durante años, había estado documentando cada decisión, cada transacción, cada movimiento en la empresa. Tenía copias de seguridad de todo, almacenadas en servidores seguros que solo yo podía acceder. La mañana después de descubrir el engaño, llegué temprano a la oficina. Marcos estaba allí, con Isabella a su lado, ambos sorprendidos de verme. Valeria, dijo Marcos nerviosamente, pensé que tomarías unos días libres. Para que puedan terminar de transferir los fondos de la empresa a sus cuentas personales. Sus rostros palidecieron. Isabella intentó alcanzar su teléfono, pero yo sonreí. No se molesten en borrar nada. Tengo copias de todo. Cada transferencia, cada correo, cada mensaje. Incluso las grabaciones de sus reuniones privadas en tu oficina, Marcos. No puedes probar nada, dijo Isabella, recuperando algo de su arrogancia. ¿Quieres apostar? Presioné un botón en mi tablet y las pantallas de la sala de juntas se encendieron, mostrando documentos, correos y transferencias bancarias. Por cierto, la junta directiva está en línea ahora mismo, viendo todo esto en tiempo real. Las pantallas de videoconferencia se encendieron, mostrando las caras sorprendidas de los miembros de la junta directiva. Antiguos amigos de mi padre, inversores que habían confiado en nosotros durante años. Esto es ridículo, bramó Marcos. Soy el CEO. Eras el CEO, corrigió Eduardo Ramírez, el presidente de la junta. Valeria nos ha estado manteniendo informados sobre tus actividades extracurriculares durante meses. La junta votó anoche. Estás despedido, con efecto inmediato. Isabella comenzó a reír histéricamente. ¿Y qué? Aún tengo mis acciones. Marcos me las transfirió hace meses. Ah, sobre eso. Sonreí mientras sacaba otro documento. Según los estatutos de la empresa, cualquier transferencia de acciones debe ser aprobada por el Consejo Familiar. Adivinen quién es la única miembro viva del Consejo Familiar. El rostro de Isabella se transformó en una máscara de furia. Perra. No puedes hacernos esto. Ya lo hice. Marcos, tus acciones han sido congeladas pendiente de investigación por fraude corporativo. Isabella, estás despedida, y la policía querrá hablar contigo sobre ciertas transferencias irregulares. Marcos se derrumbó en su silla, toda su arrogancia desaparecida. Valeria, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. La familia no se traiciona, Marcos. Mi padre confió en ti, yo confié en ti. Pero cometiste un error fatal, subestimaste a la ingenua hija de Roberto Mendoza. Mientras salían escoltados por seguridad, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado.
Te arrepentirás de habernos humillado así. Lo que ellos no sabían era que esto era solo el comienzo. Mi verdadero plan apenas estaba empezando, y cuando terminara, entenderían por qué mi padre siempre decía que yo era más peligrosa que cualquier competidor en el mercado. La junta me nombró CEO interina esa misma tarde. Mientras limpiaba la oficina de Marcos, encontré una foto de mi padre con nosotros en nuestra boda. Lo siento, papá, susurré. Pero te prometo que protegeré tu legado, cueste lo que cueste. Lo que no sabía era que Marcos e Isabella tenían sus propios planes, y que pronto tendría que enfrentar la batalla más importante de mi vida, una que no solo decidiría el futuro de la empresa, sino que revelaría secretos que mi padre se había llevado a la tumba. 3 meses después de la salida de Marcos e Isabella, Techment Solutions estaba floreciendo bajo mi liderazgo. Habíamos cerrado contratos importantes y nuestra reputación en el mercado era más fuerte que nunca. Pero algo me inquietaba. Una mañana, mi asistente Jorge entró corriendo a mi oficina. Valeria, tienes que ver esto. Me mostró su tablet. En la pantalla, un artículo de tecnología anunciaba el lanzamiento de una nueva empresa, Phoenix Tech Solutions. Phoenix se especializa en software empresarial, leyó Jorge. Sus fundadores son Marcos Rodríguez e Isabella Vega, ex ejecutivos de Techment. Me quedé helada al ver las siguientes líneas. Phoenix promete revolucionar el mercado con tecnología desarrollada internamente durante años. Están usando nuestra tecnología, dije mientras revisaba los detalles técnicos en el artículo. Estos son nuestros algoritmos, nuestro código. Hay más, dijo Jorge, deslizando la pantalla. Han programado reuniones con nuestros 5 clientes más importantes. En ese momento, Eduardo Ramírez, el presidente de la junta, me llamó. Valeria, ¿has visto las noticias? Sí, están robando nuestra tecnología. Es peor. Acabo de recibir una oferta de compra, de Phoenix Tech. Están ofreciendo comprar Techment por una fracción de su valor, alegando que sin la visión innovadora de Marcos, la empresa se hundirá. Me reí amargamente. ¿En serio creen que venderemos? Valeria, algunos miembros de la junta están considerándolo. Marcos ha estado contactándolos individualmente, contándoles una historia muy diferente sobre lo que pasó. Me senté en el sillón de cuero que había sido de mi padre. Mientras pensaba en nuestras opciones, noté algo extraño en el borde del escritorio, una pequeña irregularidad en la madera. Presioné el área y escuché un clic. Un compartimento secreto se abrió, revelando una USB y una carta. Eduardo, te llamo en 5 minutos. Con manos temblorosas, abrí la carta. Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi escondite secreto. También significa que probablemente estás enfrentando el mayor desafío de tu vida. Hace años, descubrí que alguien dentro de la empresa estaba vendiendo información a nuestros competidores. Nunca pude probar quién era, pero sabía que llegaría el día en que intentarían tomar el control total. En esta USB encontrarás todo lo que necesitas: pruebas, nombres, cuentas bancarias. La razón por la que nunca actué fue porque el traidor tenía conexiones poderosas que podrían destruir la empresa. Pero tú, mi pequeña guerrera, eres más inteligente que yo. Siempre lo has sido. Sabrás qué hacer con esta información. Una última cosa. En el archivo marcado como Proyecto Fénix, encontrarás algo interesante. Lo creé hace años como seguro. Es un código que puede desactivar remotamente cualquier software creado con nuestra tecnología base. Úsalo sabiamente. Con amor, papá. Mientras conectaba la USB, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Sorprendida? La voz de Isabella sonaba presumida. Deberías ver las caras de tus clientes cuando les mostramos lo que Phoenix puede hacer. ¿Cómo obtuvieron acceso a nuestra tecnología? Oh, cariño. Marcos no era solo el CEO. Era el genio detrás de todo el desarrollo. Sin él, Techment no es nada. ¿Eso crees? En 2 días tenemos una demostración para todos tus clientes principales. Después de eso, no tendrás opción más que vendernos la empresa. A menos que. Véndenos ahora. Te daremos un buen precio. Podrás retirarte cómodamente. Es mejor que ver cómo destruimos el legado de tu padre. Mientras hablaba, yo revisaba los archivos en la USB.
Lo que encontré me dejó sin aliento. Te llamaré en una hora con mi respuesta, dije y colgué. Entre los archivos había correos electrónicos de hace 10 años. El remitente, el padre de Isabella. El destinatario, Marcos. El tema, plan para tomar control de Techment. Jorge, llamé a mi asistente. Cancela todas mis reuniones. Y contacta a Eduardo. Necesito a la junta completa en una hora. ¿Qué vas a hacer? Miré la foto de mi padre en la pared y sonreí. Voy a darles exactamente lo que quieren. Y cuando lo tenga todo listo, entenderán por qué mi padre me puso el apodo de la cazadora. Abrí el archivo, Proyecto Fénix, y comencé a escribir código. La demostración de Fénix en 2 días iba a ser inolvidable, pero no de la manera que ellos esperaban. Lo que Marcos e Isabella no sabían era que estaban a punto de activar la trampa más elaborada en la historia de la industria tecnológica. Y yo tenía asientos en primera fila para ver su caída. El día de la demostración de Phoenix Tech llegó. El auditorio del hotel más exclusivo de la ciudad estaba lleno. Nuestros principales clientes, inversores potenciales, periodistas tecnológicos. Todos habían venido a ver el supuesto futuro de la tecnología empresarial. Me senté en la última fila, vestida discretamente. A mi lado, Jorge monitoreaba una laptop especialmente configurada. En mi teléfono, el archivo Proyecto Fénix estaba listo para ejecutarse. Marcos subió al escenario, tan carismático como siempre. Isabella estaba en primera fila, sonriendo con suficiencia. Hoy, comenzó Marcos, les mostraremos cómo Phoenix Tech revolucionará la manera en que hacen negocios. Nuestra tecnología propietaria. Casi me río al escuchar propietaria. En las últimas 48 horas, había descubierto toda la verdad gracias a los archivos de mi padre. El padre de Isabella, Antonio Vega, había sido socio de mi padre en los primeros días de Techment. Cuando la empresa comenzó a crecer, Antonio quiso venderla a una multinacional. Mi padre se negó, queriendo mantener el control y la innovación independiente. Antonio intentó una toma hostil que fracasó, pero juró venganza. Años después, su hija Isabella se infiltró en la empresa como asistente, sedujo a Marcos, y juntos comenzaron a robar tecnología y secretos comerciales. Y ahora, continuó Marcos, les mostraremos cómo Fénix puede integrar todos sus sistemas en tiempo real. Jorge me dio una señal. Era hora. Disculpe, señor Rodríguez, me levanté. Tengo algunas preguntas sobre su tecnología, propietaria. El rostro de Marcos palideció al verme. Isabella se levantó de su asiento, pero era tarde. ¿Podría explicar por qué el código base de Fénix es idéntico al de Techment? ¿Y por qué las marcas de agua digitales en su software todavía muestran nuestro copyright? Eso es ridículo, intervino Isabella. Fénix desarrolló todo internamente. ¿En serio? Sonreí mientras las pantallas gigantes del auditorio cobraban vida, mostrando código fuente lado a lado. La evidencia sugiere lo contrario. Señoras y señores, me dirigí a la audiencia mientras caminaba hacia el escenario. Permítanme contarles una historia de traición, venganza y justicia tecnológica. Durante la siguiente hora, expuse todo, los correos entre el padre de Isabella y Marcos, las transferencias ocultas, el plan de 10 años para robar Techment. Pero hay algo más, continué. Algo que Marcos e Isabella no saben sobre la tecnología que robaron. Saqué mi teléfono y activé el proyecto Fénix. En las pantallas de demostración, el software de Fénix comenzó a fallar. Verán, mi padre era un genio. Sabía que algún día alguien intentaría robar su trabajo. Así que construyó una puerta trasera en el código base. Una que solo se activaría si alguien intentaba usar la tecnología sin autorización. Esto es sabotaje, gritó Marcos. No, esto es protección de propiedad intelectual. Y hablando de eso, Jorge dio otra señal. Las puertas del auditorio se abrieron, dando paso a agentes federales. Marcos Rodríguez, Isabella Vega, anunció el agente principal. Están bajo arresto por robo de propiedad intelectual, fraude corporativo y conspiración. Mientras los esposaban, Isabella gritó, no pueden probar nada. Oh, pero podemos, sonreí mostrando la USB. Mi padre guardó cada pieza de evidencia. Solo esperaba el momento adecuado para usarla.
Después de que se llevaron a Marcos e Isabella, me dirigí a la audiencia. Lamento el espectáculo, pero era necesario. Ahora, permítanme mostrarles la verdadera innovación. Durante la siguiente hora, presenté la nueva línea de productos de Techment, desarrollada secretamente durante los últimos 3 meses. La audiencia quedó impresionada. Al final del día, no solo mantuvimos todos nuestros clientes, sino que firmamos contratos con 3 nuevas multinacionales. Semanas después, en el juicio, la evidencia era abrumadora. Marcos e Isabella fueron condenados a prisión. El padre de Isabella, Antonio, fue implicado en la conspiración y sus activos congelados. La tarde después del veredicto, volví a la oficina de mi padre. El compartimento secreto tenía una segunda carta que no había visto antes. Valeria, si estás leyendo esto, significa que has ganado. Nunca dudé que lo harías. Hay algo más que debes saber. El verdadero poder de Techment no está en su tecnología, sino en su gente. En ti. En el último cajón de mi escritorio encontrarás planes para un programa de innovación social. Era mi sueño usar nuestra tecnología para ayudar a pequeñas empresas y comunidades desfavorecidas. Ahora es tu sueño para hacer realidad. Con amor, papá. Hoy, 5 años después, Techment es líder mundial en tecnología empresarial. Pero lo que me enorgullece más es nuestro programa Techment para Todos, que ha ayudado a miles de pequeños empresarios a digitalizar sus negocios. Marcos salió de prisión hace un mes. Lo vi en un café, trabajando como mesero. Me vio, bajó la cabeza y se fue a la cocina. Isabella sigue en prisión, escribiendo cartas de disculpa que nunca leo. En mi oficina, junto al retrato de mi padre, hay una frase enmarcada: el verdadero legado no es lo que construyes, sino cómo lo usas para ayudar a otros. La semana pasada, mi hija de 4 años me preguntó por qué trabajo tanto. Le mostré una foto de su abuelo y le conté la historia de cómo un hombre con un sueño construyó algo increíble, y cómo su hija lo protegió y lo hizo crecer. ¿Y qué pasó con los malos?, preguntó ella. Aprendieron que no debes subestimar a una mujer con un plan, le respondí. Y que la verdadera venganza no es destruir a tus enemigos, sino superar sus expectativas y usar tu éxito para hacer del mundo un lugar mejor. En el escritorio que una vez perteneció a mi padre, ahora hay 2 fotos, una de él sosteniendo a mi hija recién nacida, y otra mía recibiendo el premio a la empresaria del año. A veces, cuando las miro, casi puedo escucharlo decir: bien hecho, mi pequeña guerrera. Bien hecho,